Entonces, ¿qué hacen? Sacan al juez. ¿No es cierto? El Consejo Nacional de la Magistratura y ponen a un juez provisional. ¿Quién es? Lo del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién es ese juez? Hermano de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y quiénes toman la decisión? Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que trabajan en esa universidad. O sea, es increíble. ¿Cómo puede haber hecho las cosas de una manera tan grotesca? O sea, deciden los miembros del Consejo que para favorecer a una universidad hay que arrimar a un juez y poner un provisional, y no se les ocurre mejor idea que poner al hermano, uno de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. ¿Cómo creen que resolvió el hermanito de los hermanísimos? Es un escándalo que ya les voy a contar en su momento oportuno. Están con nosotros Mónica Yaya y Julio Escapapietra para seguir el debate que quedó trunco. El otro día tuvimos muy poco tiempo. Ahora sí. Vamos. Estamos discutiendo la votación que vamos a tener el día 9 de diciembre y sobre la que lamentablemente la inmensa mayoría de peruanos sabe muy poco. Así es. ¿No es cierto? Vamos a votar, en primer lugar, el tema de la Junta Nacional de Justicia, en segundo lugar, la reelección de congresistas, en tercer lugar, el financiamiento de partidos políticos y, por último, la bicameralidad. Y el debate se ha centrado en realidad en la bicameralidad, por lo menos entre ustedes, ¿no es cierto? Porque sobre los otros puntos hay un acuerdo. ¿Quién empieza? ¿Por qué sí y por qué no lo de la bicameralidad? O sea, ¿qué tal si empezamos con Julio? Encantado. Porque tú respaldas la posición que ha tenido el presidente Vizcarra, que propuso la bicameralidad y después se arrepintió, porque dijo que era para arrepentirse, ¿no? Por las modificaciones que hizo el Congreso. Primero, metieron algo que nada tenía que ver, que era el tema de las facultades extraordinarias que tiene el presidente para poder disolver el Congreso, vía el voto de confianza a un segundo gabinete que fuera censurado. En segundo lugar, introdujeron la eliminación de la posibilidad de una igualdad entre hombres y mujeres en la elección. Suprimieron lo que había puesto el presidente en el proyecto y simplemente lo anularon, lo retiraron. Entre otras lindezas que han sido las bases para esa oposición. Lamentablemente el partido aprista, consecuente con su alianza con el fujimorismo, siguió la corriente, lejos de recordar su trayectoria en los congresos bicamerales del Perú, de 12 congresos que ha habido, en 12 oportunidades el Perú ha tenido bicameralidad. Y uno se pregunta, incluso ha tenido tricameralidad, y lo anula Fujimori en el 92. Ahora, pero ¿por qué dicen que esto de la bicameralidad pervierte el tema de la reelección? Porque los parlamentarios salieron a dar una interpretación, tanto que incluso un grupo del oficialismo cayó en el mismo juego. ¿Cuál es esta interpretación? De que no se llamen congresistas, sino se llamen parlamentarios. Y vía eso podrían volver a ser elegidos indefinidamente. Una vez a la Cámara de Diputados, otra al Senado. Porque es una categoría mucho más genérica y que por lo menos por la interpretación que dieron esa era la característica. No necesariamente el no reelegir sea la mejor medida, pero definitivamente en este momento, para hacer una transición democrática en el cambio del Congreso, para poder lograr una serie de cosas, la gente prefiere que se cambie al elenco completo. ¿A qué entrenó Julio? Y antes de darle la palabra a Mónica Yaya, ¿no había un cálculo político encuestológico, por decirlo de alguna manera? Es decir, tú pones a una encuesta, a la gente no le gustó eso de la bicameralidad, le parecía que era oneroso, si con los que tenemos estamos como estamos, con 180, ¿cómo estaríamos? Es decir, la gente no ve con simpatía las dos cámaras, porque no se le ha explicado, no sé, por la razón que fuera. Entonces, el presidente no se quiere arriesgar a decir, voten por la bicameralidad y perder. Bueno, o sea, eso no va con la... Yo no creo que... digamos, con la... Bueno, pero uno tiene que gobernar escuchando... La marcha triunfante de Martín Vizcarra. Uno tiene que escuchar al pueblo. No puede gobernar, como están diciendo varias personas en el medio político, uno no puede gobernar ignorando a sus bases partidarias o ignorando al país. Uno tiene que no guiarse por las encuestas únicamente, pero si es político tiene que trabajar sabiendo qué piensa la gente, ¿no? Mónica tiene una sonrisa que me da miedo, una sonrisa. Una sonrisa de la uruguaya. Si el pueblo dice cierren el Congreso, ¿el presidente Vizcarra sería capaz de cerrar el Congreso? No, pero dice no le den asilo a Alan García, la mayoría de la gente, y la gente... Yo creo y que eso el tiene debate, una influencia, ¿no?, en lo que está pasando. Yo creo que el debate sobre una institución tan importante como el Congreso de la República y el debate sobre la bicameralidad y la unicameralidad
debe ser un debate con una perspectiva de largo alcance, más allá de Alan García, más allá del APRA, más allá del momento. Creo que debemos tener la madurez como para analizar la situación de manera impersonal y fuera de odios. Entonces, a mí lo que me gustaría es que este debate sea, hablemos de los beneficios de la bicameralidad y los supuestos beneficios de la unicameralidad que desde mi punto de vista no existen. Acaba de decirnos Julio Chiapa que en este momento no conviene la bicameralidad. Lo que pasa es que no estamos tratando un tema para que se aplique solamente por 5 años o por 3 años. Estamos hablando de un proyecto de país. Debemos sentar las bases de nuestro desarrollo político para que nuestro país realmente avance. Entonces, si centramos nuestra discusión en que sí, porque se van a salir reelegidos los congresistas que no me caen bien, este no, este sí, entonces no, mejor no, pues realmente estamos pecando de inmaduros políticamente. Creo que nuestra visión debe ser de mucho más largo alcance. Por ejemplo, me gustaría que Julio Chiapa nos diga en estos momentos cuáles son los beneficios de la unicameralidad. Fuera de atacar a un partido político. Yo estoy en contra de la unicameralidad, por si acaso. Está bien dicho hace un rato, lo he dicho 2 veces. Pero eso es lo que no entiendo, pues. O sea, la unicameralidad la puso Fujimori como parte del golpe del año 92. Ahí estuvimos en la calle peleando periodistas y políticos. Pero si tú votas por el no, lo que va a seguir funcionando es la unicameralidad de Fujimori. Partimos de un principio que el año 21 recién entraría en funciones este proyecto. Entonces hay un tema acá muy importante, que es que hay todavía un tiempo para hacer una discusión, porque además ha sido modificado, han hecho una triquiñuela para poner en apuros políticos al gobierno, con las 3 modificaciones que no son cualquier cosa. Se les ha ganado el Tribunal Constitucional el tema de los poderes especiales para poder terminar cerrando el Congreso en algún momento del presidente de la República, pero en los demás temas ellos no han retrocedido. Y lo de las mujeres, por ejemplo, es algo que con leyes el Congreso lo podría hacer aprobar, no necesita reforma constitucional. Y el otro punto que está pendiente es un punto en el cual sencillamente no puede el gobierno permitir que haya formas de reelección ocultas. El Congreso ha hecho un verdadero fraude ante la opinión pública con ese tema y debieron haberlo retirado. Habiéndolo retirado no habría problema, hoy día estaríamos todos votando por la bicameralidad. Repito, yo estoy a favor de la bicameralidad, estoy de acuerdo con Mónica Yaya en ese aspecto. Creo que además la bicameralidad es una herencia política que el Perú nunca debe haber perdido, y fue Fujimori a través de su dictadura inaugurada el 5 de abril del 92 quien instauró una Cámara única. Bueno, aquí hay algunos errores que yo quisiera aclarar, ¿no? Respondiendo solamente por un momento a Julio, cuando dice que el APRA ha apoyado unas triquiñuelas. Ayer nuevamente escuché en una entrevista a un congresista aprista que dijo, efectivamente, esa inclusión que hizo la mayoría fujimorista en el artículo 90 del proyecto, referido a la cuestión de confianza, no solamente ha sido un error, ha sido una trampa, y que felizmente el Tribunal Constitucional ya ha corregido. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente el tema de la cuestión de confianza sale de la discusión, sale del debate. No debemos de tener algo tan importante como la bicameralidad por el tema de la cuestión de confianza que ya ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. O sea, tú dices, Mónica, que eso no se va a votar. Eso ya no pero hay eso ningún dice problema. El texto que está... Yo he entrado ayer en la noche a revisar qué es lo que se va a votar. Y bueno, eso dice el texto. pero lo que pasa es que basta que el Tribunal 90, Constitucional... creo que es 90, ¿no? 90. Pero basta que el Tribunal Constitucional haya dicho que esa disposición de la cuestión de confianza es inconstitucional para que ese tema ya sea eliminado. Pero Mónica no cree en la igualdad de las mujeres, que es una de las cosas que se borran de un plumazo. Lo hace la señora Bartra. O sea, me parece increíble no me dejas contestar. Adelante. Es que todavía no me dejas contestar. Solo para recordarte, que creo que es importante que te acuerdes. En primer lugar, el tema de la paridad forma parte ya de una ley, ¿correcto? En la cédula de votación no dice, en ningún momento está de acuerdo con que no haya paridad en la estructura política. Lo han sacado del proyecto del presidente Vizcarra. Pero discúlpame, Julio. Y los apristas han votado por eso. No puedo creerlo. Julio, hablemos con la verdad. Pero la verdad es la verdad. No, por supuesto, la verdad es la verdad. Mira, para debatir sinceramente, debemos empezar diciendo las verdades. En ningún momento en la cédula decía que si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con el tema de... En el proyecto de ley del Ejecutivo en el proyecto decía. de ley, pero eso se puede mejorar también. No se puede mejorar porque lo han retirado. Porque lo han retirado.
O sea, no puede reformar algo que ya fue Pero retirado no, por la pero mayoría discúlpame, parlamentaria. el presidente Vizcarra no puede sentarse en una mesa a dialogar con los congresistas que han eliminado esa norma o esa disposición del proyecto de ley y volver a incluirla si es que están de acuerdo con eso. Sentado para discutir, Pero tú no crees que sea posible. Mónica, es que tú quieres vivir una realidad que es surrealista. No es verdad lo que tú dices. Ellos eliminaron lo de la igualdad de las mujeres. Podía discutirse el tema. Pero era un tema importante, un tema que sentaba un precedente en el país. Y eso fue eliminado. Y eliminaban con eso, ojo, un ratito, termino con esto. Okay. Las mujeres en este país tienen una bajísima representación política, incluso en el propio Congreso. Y es una representación que tiene que aumentar. Y una manera de aumentar haciendo presión para que haya mayor presencia política en el Congreso. ¿Haciendo presión eliminando algo tan bueno como la bicameralidad? ¿Por qué no? Perdón, ¿Por qué no nos sentamos a dialogar? Son 3 puntos. Uno lo resuelve el Tribunal Constitucional, pero ustedes votaron a favor de eso. No, discúlpame, a favor de eso. ustedes no. Pero ahí está entrando No. Julio en un camino peligroso, Exacto. porque todos votaron por eso en el Congreso. Y fue el presidente el que dijo ya no. O sea, lo que se votó en el Congreso es 4 sís. Se votó la reelección de congresistas en la práctica. Esa Eso fue lo que es se una votó. deficiencia de la unicameralidad, la llamada ley sorpresa, así calificada por Henry Piz, que tan rápido en una sola cámara se debate que no se dieron cuenta que fue de contrabando esa disposición pero digamos, ese contrabando ya lo sacó el Tribunal Constitucional, o sea que en realidad quedan 2 objeciones. La reelección. Lo de las mujeres. Y la reelección. Pero lo que dice Mónica también resulta razonable. Lo de las mujeres podría... ¿no es cierto? Puede discutirse. Agregarse luego, porque no hay... Personalmente, discúlpame, sí. Personalmente yo quisiera que nuestro público en estos momentos nos escuche. Si tenemos en estos momentos a una Yesenia Ponce, con el respeto que se merece la señora Yesenia Ponce, y a un Alberto de Belaunde, por dar prioridad a las mujeres, ¿ustedes creen justo para el Perú que Yesenia Ponce sea congresista? O sea, simplemente por darle prioridad a las mujeres. Ese es un tema que yo dejo para el análisis que individualmente cada uno puede hacer. Yo no estoy de acuerdo, pero pienso que eso se puede discutir. las mujeres no deben estar solo por el hecho de que sean Así mujeres. es, la calidad no la da el género, pues. Discúlpeme, señora congresista Yesenia Ponce, pero yo creo que al Perú le conviene mucho más a nuestro futuro que esté, por ejemplo, un Alberto de Belaunde que una Yesenia Ponce. Pero no un Mamani, ¿no? Pero lo que pasa es que no tiene que ver con género, tiene que ver con calidad moral. Y ten en cuenta que el Congreso en realidad es un reflejo de la calidad moral y del nivel educativo de quienes votamos por los congresistas que deberían representarnos. No seas injusta, porque yo no creo, la verdad, que Yesenia Ponce viene de alguna ciudad importante ni de una votación importante. Uno sale congresista en este país con muy baja votación. Es otro de los problemas que hay, ¿no? Por los sistemas distintos que hay. Hay muchas cosas que pueden ser mejoradas, Julio, pero que esté mal una uña no quiere decir que vas a cortar todo el brazo. Bueno, pero Jorge del Castillo ha recorrido medio país, junto con tus compañeros, dando a conocer la posición del APRA, que es los 4 sís. Y esa posición es una posición que va a ser considerada en el referendo. Yo no creo que ganen, pero por lo menos podrán mostrar de que tienen una presencia política y eso abrirá otro debate. El segundo debate, que es el debate de una bicameralidad como la que merece el Perú, sin trafas, sin reelección oculta. Ya, pero digamos, para ir desmenuzando esta discusión, lo que está entre ustedes en debate es que hay 3 sís y el último es no. Tú dices, Julio, no, porque se ha pretendido restringir el derecho presidencial al voto de confianza. Eso ya salió, mató ya un balazo al Tribunal Constitucional. Entonces quedan tus otras 2 objeciones. Lo de las mujeres se ha eliminado, pero eso no quiere decir que no se pueda agregar. Debe estar en las próximas reformas. ¿No es cierto? Claro. Y lo tercero es el tema de la reelección. ¿En qué medida queda perturbado? Eso es lo que mira, es importante. Ha llegado a tal grado de la confusión entre los parlamentarios que han cambiado la denominación de congresista parlamentario. Con lo cual dejan abierta, y lo han dicho públicamente, dejan abierta la puerta que tú siendo miembro del actual Congreso, que sería el equivalente a una Cámara de Diputados, puedes salir elegido senador y luego puedes volver a ser diputado y luego puedes volver a ser senador. Pregunto yo, ¿cuántos de los oyentes de Radio Exitosa están de acuerdo con que haya reelección de congresistas? Que lo decidan ellos. No, que lo decidan, lo van a decidir en la votación. Obviamente es el punto que tiene más fuerza. Ellos. Y debería haber un debate, por supuesto, porque hay congresistas que merecen... Pero el problema, ustedes han revisado... En toda reforma hay injusticias, ¿eh? Ya, pero en el fraseo, yo lo he revisado el día de ayer para tener las cosas claras para la discusión el día de hoy. El artículo que modifica el tema de la reelección dice literalmente que queda prohibida la reelección. Así es.
De acuerdo con la no reelección. En la función, Así dice. es. En la Usa función. la expresión función. Y pasa a llamarse Congreso a Parlamento, con Claro, lo cual es en otra entonces, movida. una función es diputado, otra función, entonces tendrías que eliminar también el texto de la reelección porque está mal redactado. Claro, Así porque es. los Debería diputados ser más tendrían Lo una redactado el función. Congreso. O sea, acá y hay los- No puede ser reelecto en su condición no sé, de De parlamentario, diputado, claro, porque eso si vas a faltó poner. introducir el Claro. término. Pero no lo dice, ¿ah? No lo dice. no lo dice. No. Hubo congresistas que plantearon una objeción al tema. Y lamentablemente la aclaración que hizo Tapia de la mayoría parlamentaria terminó por liquidar el tema, pues, porque dijo de que efectivamente a través de eso se podía reelegir a los congresistas. Y no solo eso, sino que los ya duchos, entre ellos Mercedes Arauz y Bruce, tuvieron una broncaza con el presidente porque fueron a declarar de que efectivamente se podían reelegir por vía de esa fórmula. La bancada oficialista. O sea que la confusión ha sido mayúscula. Y Gil Bueno. Violeta Toy dice que no está de acuerdo con el tema. O sea, Bueno. podría tener Yesenia Ponce diputada y Yesenia Ponce senadora, Así Yesenia es. Ponce diputada y Bueno, Yesenia Ponce... pero más allá de si estuvo bien o mal redactada esta norma que desde mi punto de vista se redactó apresuradamente en Palacio y se revisó apresuradamente en el Congreso de la República por presión del presidente Vizcarra, más allá de la redacción de esta norma o de este proyecto, yo me pregunto, ¿por qué queremos recortar las libertades? No se recorta. ¿Por qué? Pero por supuesto, si yo, que siento que elegí bien al congresista por el que voté, considero que hizo un buen trabajo, ¿por qué se me recorta la posibilidad de volver a elegirlo como parlamentario? O sea, la Constitución debería estar, o es una institución Porque que privilegia... históricamente nació Pero, para Mónica, controlar el pero poder el del Parlamento Estado. se ha suicidado a sí mismo. No para controlar el No. poder de las libertades de los ciudadanos. Una constitución está hecha Este para Parlamento- controlar el poder del Estado, no para recortar las libertades pues, de los Este Parlamento ciudadanos. no tiene la confianza del pueblo. Empecemos por pero ahí. nuevamente La tú confianza te del pueblo es estás- la base de la democracia. Pero, y la Julio, libertad es su consecuencia. Y yo pero, creo que acá Julio, tú estás cambiando los términos del debate. Pero, el debate Julio, es, primero, nuevamente- ¿las reformas van contra la corrupción o no? ¿Las reformas van a favor de un Perú más democrático o no? ¿Las reformas permiten o no iniciar un proceso de cambios? No será perfecto. Iniciar un proceso de cambios. No, lo que pasa es que ¿Hay estás cosas que se mezclando pueden cosas. corregir? No. Estás mezclando cosas. No, yo A no ver, mezclo. vamos Yo a lo estoy primero. claro. ¿Tú Pero crees que déjame terminar, por este favor. Déjame proyecto terminar de y te dejo la ley... palabra. A ver, vamos. Por favor, mira, a mí me parece inconcebible que la actuación de los congresistas es lo que está en cuestión. Es inconcebible lo que han dicho. Habiendo ya la reforma, sabiendo que la gente está en contra, pretende meterle un obús al presidente y al gobierno en la parte correspondiente del referéndum con el tema, obús quiere decir una bala de cañón, ¿no? Con el tema de que los congresistas pueden tener una forma de escape a la reelección por ahí. Inaceptable. Inaceptable. Para tal caso, discutamos una bicameralidad donde se discuta si puede o no haber reelección. A ver qué dice el pueblo Ya, sobre pero eso, ¿no? pero yo puedo meterme en esta discusión, Mónica. Sí. Tú tienes que escoger. Tú puedes elegir congresistas que son buenos y que merecerían ser reelectos, pero tienes en el otro lado la necesidad de construir una clase política sólida y de renovarla y de extender y de democratizar la actividad política. Entonces, al optar por la no reelección, vas a sacrificar que algunos buenos congresistas no sean reelectos. Pero eso va a ser para bien de las instituciones políticas. Así es. ¿Por qué? Porque va a Porque devolver la sí, porque confianza vas al a pueblo. permitir renovar y extender. O sea, ¿tú crees que no hay más Alberto Belaúnde en la sociedad peruana? Claro. Ya. Que no nos queda más que él, Mulder, o sea, ¿a quién más? O sea, No. puedes. Tú Tú no estás en el Congreso. Lo que pasa es que estamos ¿Por qué no? mezclando O cosas. sea, tú no deberías estar en el Congreso, Lo que Mónica pasa es que Yaya. estamos mezclando cosas y Qué estamos pena viendo... que no soy aprista porque votaría estamos por ti. viendo, Yo también, con todo estamos gusto. viendo el problema desde un solo ángulo, como si tuviera un solo origen. Y tiene varios orígenes. No, pero, Uno Mónica, de ellos, sí. ahora Sí, sí, me adelante. dejas hablar. Sí, por supuesto. Ya. Uno de ellos es la falta de práctica democrática al interior de los partidos políticos. Empezando por el APRA, ¿no? Mi Pero culpa, Julio, un momentito dejemos los odios Sí, sí. para No, poder yo no odio a expresar nadie. ideas positivas. Soy ¿Correcto? cristiano, no odio a nadie. Correcto. Entonces, efectivamente, en las últimas elecciones internas del APRA hubo situaciones que fueron llevadas como corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones dijo, efectivamente, esas elecciones internas tienen una falla, que deben ser corregidas. Ojalá todos los partidos se rigieran por las normas constitucionales para establecer prácticas democráticas al interior de su partido. En primer lugar, es decir, si existen
tantas Yesenia Ponce por votar, discúlpeme, señora Yesenia Ponce, vamos a tomar otro nombre. Es la tercera vez que le pido ¿Correcto? disculpas, vale. Si existen, porque es un ser humano, como varios, yo no odio a nadie, yo hago propuestas siempre positivas, ¿correcto? Entonces, si existen tantos candidatos que consideramos de bajo nivel, es porque al interior de los partidos políticos los proponen como candidatos. Entonces, la primera práctica que debemos aplicar para tener mejores congresistas es, en primer lugar, participar en los partidos políticos, para que tengan mejores candidatos. Vamos a ir a la pausa y vamos a continuar con esta discusión, a la cual yo quisiera agregar, no tiene que ver formalmente con el tema del debate del referéndum, pero sí tiene que ver con la realidad y el contexto en que se va a votar el referéndum. Uno es el pedido de asilo de Alan García, que me gustaría saber la opinión de los dos, y lo segundo, lo que ha dicho Roque Benavides ayer en la conferencia anual de ejecutivos, que ahora no solamente hay una judicialización de la política, sino que ahora los empresarios, pobrecitos, están siendo perseguidos, atacados y denigrados. ¿Ah? De eso también me gustaría que... Y la cereza encima de la torta, que es la salida probable de Rafael Vela de su puesto, ¿no? Que yo creo que es otro elemento también a considerar. No va a ocurrir. Te puedo apostar que eso no va a ocurrir. Está bien. ¿Ah? El país no puede permitirse ese error. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Juliana, increíble la historia de Juliana, pero en fin, era importante. Un país donde los locos caminan por la calle y acosan a las mujeres, incluso a figuras prominentes, ¿no? Ahora, regresemos a lo nuestro. Permíteme, por favor, claro solidarizarme con Juliana, con su hija y con todas las mujeres anónimas que son víctimas de persecución, a veces sin que ellas se den cuenta. Un novio celoso, un marido celoso es un acosador y las mujeres están tan acostumbradas en nuestro país que ni siquiera se dan cuenta que están corriendo peligro. Un abrazo para Juliana y a todas las mujeres que son acosadas. A ver, resumen. La discusión se centra en la bicameralidad y Mónica Yaya lo que dice, no importa los defectos que pueda tener la formulación, porque todo lo que esté mal se puede corregir, lo importante es el valor de tener la bicameralidad. Importan esos defectos y hay que corregirlos, pero no hay nada más grande que un mejor futuro para nuestro país, que es de alguna manera, porque hay otras reformas que hay que hacer, asegurado por la bicameralidad. En estos momentos, nosotros, al igual que Venezuela, que es un país con un régimen claramente dictatorial, somos, junto con Venezuela y Ecuador, los únicos 3 países que mantenemos un sistema unicameral establecido por presidentes autoritarios. Di Fujimori, por Fujimori. Por Fujimori, por Hugo Chávez, ¿correcto? Sí, es cierto. Es cierto, es que es por Fujimori. Esa es una de las razones por las que yo creo que nosotros y el propio fujimorismo está en el momento de deslindar de los errores dictatoriales que tuvieron en la década de los 90. Porque los fujimoristas, igual que los comunistas llamados hoy progresistas, están a favor de esta institución, como Julio, por esa institución antidemocrática que es la unicameralidad. Nunca he sido comunista. ¿Correcto? En estos momentos, el Perú, a diferencia de otros países como Chile y Argentina, tiene un congresista por 1/4 de ciudadanos. Es decir, 1/4 de ciudadanos están representados por un congresista. El principal problema de nuestro Congreso en estos momentos es la falta de representatividad. Escúchame, de arranque, hay 3 millones de peruanos que viven fuera que no tienen ninguna representatividad en el Congreso. Ninguna, porque en realidad tenemos pocos congresistas. Julio, ¿tú qué dices ante ese argumento? No importa los efectos que tenga el fraseo, digamos, de la propuesta del referéndum por la bicameralidad, lo que vale la pena es dar ese paso. A mí me parece que eso es la escopeta de los 4 cañones, ya no de los 2. Es decir, la búsqueda de un acuerdo aparente que busque engañar a la gente respecto a esta elección que se viene el 9 de diciembre. Lo voy a decir con todas sus palabras. La estrategia del sí, no, es la que va a tener probablemente mayoría. Y la estrategia del APRA con el fujimorismo es que haya 4 sí para confundir a la gente, usando el pretexto de la bicameralidad, a la cual han saboteado con acuerdos que son completamente inaceptables para cualquier fuerza política. Creo que ahí hay una demostración de cómo el Congreso ha perdido la confianza, a pesar de que en otra cosa se ha rectificado, ha perdido la confianza de la población.
Y a mí me parece que habiendo los apristas tenido conductas heroicas en algunas algunas ocasiones que ha habido bicameralidad del Perú, como el 33, el 31, tenían que entrar corriendo al Congreso porque no los agarra la policía. Ahora, estemos ahora viendo que ellos apoyan una bicameralidad que está limitada porque lo que buscan es la reelección. Eso es lo que el pueblo debe saber. Lo que quieren es contrabandear la reelección con los 4 sís. Eso es lo único que les interesa, continuar en el poder. Mónica. Seguir en eso. La escopeta de 4 cañones la ha inaugurado hoy día la señora Mónica Yaya, a quien yo mucho respeto, pero veo que ha incrementado la flexibilidad táctica del APRA hasta el punto de que está incluyendo entre sus compromisos el fujimorismo. Discúlpenme. Respira hondo, Mónica. No, es que realmente con lo simpático que me cae Julio, gracias. Discúlpame, me da risa lo que dices, porque si en estos momentos hay un acuerdo en contra de la bicameralidad, en contra de una institución democrática, es por parte de los comunistas y de los fujimoristas, van a perder que no quieren la bicameralidad. El pueblo no es comunista, no va a votar la gente por la democracia. Pero déjame hablar, sí, ¿correcto? Pues, entonces, esa institución establecida en un golpe de Estado, al igual que en Venezuela, que es la unicameralidad, no quiere ser abolida por comunistas y por fujimoristas. Si hay un acuerdo en estos momentos en contra de la democracia, es por parte de ellos. Los apristas, efectivamente, siempre hemos estado trabajando por el retorno a la bicameralidad, para que haya una mayor representatividad en el Congreso, para que elijamos mejores congresistas. Si alguien no está de acuerdo con que algún congresista que hoy es llamado congresista y posteriormente quiere ser senador, pues que la mayoría no vote por él. Es el mejor modo de castigarlo. ¿Por qué se van a recortar las libertades? Bueno, finalmente yo creo que lo que quisiera recordarles a los jóvenes es, estamos en un momento importante en el cual podemos retornar a una institución democrática que es la bicameralidad. Me gustaría que Julio Chiapa, que está contra la bicameralidad, me diga exactamente por qué. Pero hablando de la institución de la bicameralidad, sin odios y sin decir no porque los apristas, no porque los fujimoristas, hablemos de la bicameralidad. ¿Qué es lo malo que tiene la bicameralidad? ¿Cuesta más? Falso, no cuesta más. Cuando tuvimos bicameralidad, un congresista ganaba $1000. Hoy, con unicameralidad, gana mucho más. Hasta el 2011, el Congreso unicameral gastaba la mitad de lo que se gasta hoy, porque Ollanta Humala incrementó no el número de congresistas, sino el número de personal administrativo que trabaja hoy en el Congreso. Es decir, también es falso que la bicameralidad costaría más. Y ya lo han dicho grandes constitucionalistas como Enrique Bernales. Finalmente, no solo económicamente, sino en materia política y en materia de derechos humanos, hemos salido perdiendo con la unicameralidad. Sino que nos diga el señor Chiapa que hemos ganado con la unicameralidad. Gracias. Bueno, la unicameralidad fue aprobada en un Congreso Constituyente donde el APRA también participó. Otra vez el APRA. No, y el PPC y todas las fuerzas políticas, la izquierda también participó, y estuvieron al final de acuerdo en algunos puntos. ¿Estuvo bien o mal? Yo creo que está mal la unicameralidad. Jamás habré dado un pronunciamiento de ese tipo, nunca lo he hecho. Yo he estado en contra siempre de que haya una sola cámara, y me parece que la bicameralidad no puede ser usada de bandera ahora para que todos los peruanos sean llevados como un rebaño, engañados al cadalso. Es decir, a que tengamos un mecanismo que va a permitir la reelección de congresistas. Mejor discutamos la reelección de congresistas abiertamente. Eso me parece lo más democrático. De la reelección que el próximo año pueda haber un proceso para discutir ese tema. Puede haber un segundo referéndum, nadie lo ha prohibido. Pasado los Juegos Panamericanos o el siguiente año. Otro gasto para el país. No interesa el gasto porque la democracia cuesta. Ustedes hablan de no gastar, han gastado bastante en todas las democracias en que han estado. Y yo no quisiera terminar diciendo algo más. Yo quisiera decir algo más. ¿No te gusta la democracia? Hay una coyuntura. Yo no... Estás equivocada, Mónica, porque yo, si tengo alguna posición, es una posición democrática. Jamás estaré de acuerdo con un Maduro. ¿Y por qué quieres recortar las libertades? Jamás estaré de acuerdo con la derecha atropelladora de Honduras que crea semejante exilio porque no respeta los derechos de la gente. ¿Y por qué quieres recortar las libertades de los que quieren volver a votar por alguien? O de Macri que borra todas las conquistas sociales. Yo creo que hay errores en todos los sectores y que ahorita no es el problema de ponernos a elaborar sobre los órdenes internacionales. Lo que hay es una nueva coyuntura que está llevando a que el 9 de diciembre la gente va a votar mayoritariamente 3 sí y 1 no. Y lo va a votar no por consigna del gobierno, lo va a votar por convicción, porque no quiere la reelección de un Congreso en el cual ha perdido total confianza, incluidos los parlamentarios de tu partido, que merecen todo mi respeto. Pero lamentablemente la gente no confía.
ya no Pero quiere... si no confían, que no voten por ellos. El año 2021 probablemente ni siquiera va a haber una presencia de muchos de los partidos que hoy día están en el Congreso. Entonces, ¿cuál es el miedo? Va a haber un cambio sustancial. Ahora, Julio, con la presencia de jóvenes. Entonces, ¿cuál es el miedo? Pero no ha habido... Yo tengo una pregunta final. En realidad, no es que alguno de los consultores del presidente le ha dicho, oiga, presidente, esta es la última encuesta sobre el referéndum y lo de la bicameralidad no le gusta a la gente. Entonces, saquémosla. ¿No ha ocurrido eso? No. Lo que hay es que ha habido un seguimiento mediante encuestas, hasta donde yo alcanzo a comprender. O sea, que he estado una época en la PCM, hasta hace 2 meses, y efectivamente ahí se reciben encuestas todos los meses. Y han estado siguiéndolo hasta el punto de saber que era absolutamente imposible mover el tema de la bicameralidad cuando el Congreso les metió ese contrabando. Porque hubieran podido efectivamente aprobar la bicameralidad, era la posición original del presidente. Pero ya el Tribunal Constitucional lo solucionó. Modifica su posición en un momento en el cual incluso no le convenía. Lo hizo porque sencillamente había una cuestión de principio, no burlarse del pueblo, ¿no? Bueno, terminamos con ustedes por el día de hoy. Se quedó en el aire. Me gustaría que tengamos en un momento que será, lo concertamos, pero yo creo que hay una discusión muy importante sobre lo que está ocurriendo hoy en el Perú, es decir, el contexto en el cual se supone que se va a dar esta votación en el referéndum. Que hay criminalización de la política, según algunos. Roque Benavides ha agregado que los empresarios también están siendo hostigados, ¿no es cierto? Y hay un contexto donde la democracia está en peligro y algo así como que Martín Vizcarra camina hacia ser un dictador encubierto que trata de controlar todas las instituciones. Lo que pasa es que no hay buenos y malos 100%. Todos somos seres humanos y si tú le das a una persona, a un ser humano bueno, todo el poder, ese ser humano tendrá la debilidad de utilizarlo contra sus opositores. La historia de Alan García es precisamente esa. Mónica la ha resumido muy bien. Gracias, Mónica. No te deja dormir, Alan García. Vamos a seguir, los voy a invitar para discutir una vez a la semana las controversias que nos separan, para demostrar que además podemos hablar ahora. Yo he escrito en el diario Exitosa el día de hoy, ¿no? Dicho sea paso, donde dice nadie se escapa, y tiene razón, nadie se escapa. Ya viene que se va a Vela. Espérate, que ahorita viene el informe que Vela ha conseguido de los brasileños. Vela y todo su equipo. Han negociado un acuerdo muy conveniente. No es solo, y lo más importante, vamos a tener la información que todos esperamos y ahí no se va a salvar nadie. Pero lo que yo les quiero decir es que luego de este referéndum sigue pendiente la tarea más importante que debemos enfrentar, que es la renovación de la clase política. Así es. Necesitamos una nueva clase política, que no significa que el APRA tiene que desaparecer, sino que tiene que ocurrir que las Mónica ya se tienen que hacer cargo del APRA, ya a los que están metidos en corrupción, los que han mal manejado. Los que están metidos en corrupción no deben volver a aparecer, pero la gente con experiencia y que trabaja bien debe continuar apoyando a los que entran para renovar los partidos políticos. No tiene la confianza del pueblo. Terminamos por hoy. Tenemos una